Hablemos de información internacional, ya nos acompaña la subeditora del área, la periodista Isel Guerra. Vamos a comenzar, Isel, muy buenos días, bienvenida con los aranceles que da a conocer Estados Unidos para Chile y otros 59 países. Bienvenida. ¿Cómo estás, José? Sí, al menos 60 naciones, hay algunos medios que incluso hablan de 80 países que se han visto afectados por este anuncio que se conocía el día de ayer de parte de Estados Unidos de aplicar aranceles de entre el 10 al 12,5% a decenas de naciones que, ojo, son socios comerciales de Estados Unidos y que de hecho representan el 99,4% de las importaciones que realiza la nación norteamericana con los productos enviados a Estados Unidos. Hay algunas excepciones en algunos de estos productos. Evidentemente, ante la situación en Medio Oriente no se involucra el petróleo, tampoco el gas, así como también aquellos productos que no pueden obtenerse a nivel nacional en Estados Unidos. Y claro, con este anuncio que por lo demás entra en vigor durante esta jornada en un momento que coincide con la expiración de este arancel casi general del 10% que había sido anunciado a principios de este año, este arancel global que se iba a aplicar durante 150 días y cuya fecha de término vencía y vence, ¿no? Precisamente durante esta semana, este arancel que aplica Donald Trump luego del fallo de la Corte Suprema que determina que la aplicación de este tipo de gravámenes era ilegal, ¿no? Y eso lleva finalmente a Donald Trump a aplicar esos aranceles a inicios de este año que vencían precisamente durante estos días y ahora se renueva prácticamente esa medida, pero a diferencia de la primera vez, ahora con una investigación bajo la manga. ¿Por qué? Porque lo que ha señalado aquí las autoridades estadounidenses es que en los últimos meses realizaron una indagatoria por parte del representante comercial de Estados Unidos sobre el presunto uso de mano de obra forzosa. Y claro, eso ha llevado, según lo que plantea Estados Unidos, a incluir este listado de decenas de naciones e incluso en algunos países aplicándose el 10%, no el 12,5%, que es lo máximo dentro de este rango, para aquellos países que se han comprometido a adoptar y aplicar de manera efectiva esta prohibición. Hay varias reacciones, José, durante estas horas tras el anuncio del día de ayer, en Europa particularmente, naciones de la Unión Europea, ¿no?, que se han visto afectados precisamente por este anuncio, lo están calificando como una sorpresa negativa y rechazan totalmente las acusaciones de trabajo forzoso, que es lo que ha planteado Estados Unidos como el argumento para aplicar este gravamen de entre el 10 y el 12,5%, que este último finalmente es lo que corresponde a Chile, según se ha anunciado en estas últimas horas. Bueno, y cuando se habla de la importación de productos que habrían sido fabricados con trabajo forzoso, uno pudiese tender a pensar rápidamente en la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China, claro, porque sabemos que los productos chinos, que muchas veces están relacionados tal vez a ese concepto, proveen o abastecen o están presentes en muchas de estas economías que hoy día son sancionadas. Exactamente, sí. Aquí de todas formas Estados Unidos ha anunciado algunas negociaciones con ciertos países, algo que ya había ocurrido, por cierto, en ocasiones anteriores, donde Estados Unidos aplicó estos aranceles, particularmente no el año pasado, ¿no? Reino Unido fue una de esas naciones con las que la administración norteamericana se sentó a negociar, pero no es la única, por cierto. Habrá que ver finalmente si es que algunas de estas naciones de este largo listado, ¿no?, de al menos 60 países, finalmente va a tener una rebaja en esos aranceles o por el contrario podría aumentarse a este tope del 12,5%, que es el caso de nuestro país, aunque aquí, según señalan, con algunas excepciones a los productos chilenos, por ejemplo, el cobre. De todas formas, José, este sin duda es el último intento que ha llevado a cabo el presidente norteamericano de eludir al Congreso respecto a este tipo de acciones y medidas que, como te mencionaba anteriormente, ya la Corte Suprema se había referido respecto de la aplicación de aranceles y había calificado que Donald Trump había utilizado, ¿no?, ilegalmente su poder para llevar a cabo este tipo de acciones. Ahora lo hace a raíz de esta investigación que determina, ¿no?, la utilización de trabajo forzoso por parte de estos países y con ello también enviar estos productos a Estados Unidos. El argumento de la nación norteamericana, ya lo hemos escuchado más de alguna oportunidad respecto de la aplicación de aranceles, ¿no? Dicen que este país ha pagado mucho más de lo que le corresponde en aranceles y que además este tipo de gravámenes pueden eventualmente, ¿no?, impulsar la industria manufacturera en Estados Unidos. Al menos los análisis que se hacen por estas horas, por cierto, para los ciudadanos estadounidenses es que no debería haber un aumento
sustancial en los precios, teniendo en cuenta que hemos pasado de este arancel global de 10% a esta actualización de este rango entre el 10 y el 12,5%. Bueno, quedaremos atentos. Ha habido reacciones en nuestro país desde el propio gobierno que intentó llevar adelante tratativas, así lo comunicaban desde Cancillería y también desde la vereda de los empresarios a propósito de cómo aumenta, obvio, este arancel al 12,5%. Isel, nos vamos a ir ahora a Francia. Tú nos reportabas el día de ayer incendios forestales que cada vez abarcaban mayor cantidad de territorio. Ha habido afectación a viviendas también, se ha actualizado. Exactamente, al menos 53 viviendas han resultado dañadas y destruidas producto del avance de las llamas en estas últimas horas bastante críticas, por lo demás, José, al sur de Francia, particularmente en Burdeos, donde de hecho en estas últimas horas se han debido llevar a cabo evacuaciones de locales, también de turistas que estaban precisamente en la península de Cap Ferrer, en la costa suroeste de Francia. Algunos de ellos, José, tuvieron que abandonar esta zona en barcos ante el avance de las llamas que ha aumentado muchísimo en estas últimas horas. Se habla de al menos 40.000 personas evacuadas o en proceso de serlo, solo en esta zona de Francia, en una decisión que se adoptó durante esta madrugada debido al avance que ha tenido el fuego, particularmente durante esta última noche, en este incendio en Burdeos, que ha sido descrito como un incendio XXL. Esto en la región de Gironda, con un siniestro que comenzó el día martes y que ya lleva varios días ardiendo. Por cierto, ya ha consumido 10.000 hectáreas, muchísimos más de las 2.500 que estábamos hablando el día de ayer, y eso responde precisamente a las condiciones meteorológicas que hemos visto en este lugar y en una situación, por cierto, José, agravada por la sequía. Ya se lo está comparando con los incendios del 2022, pero con una diferencia notable. Durante ese año los incendios explotaban, como califican las autoridades locales, o subían su intensidad durante el final del día. Lo que está ocurriendo ahora es que estos incendios están explotando, utilizando este mismo concepto, durante la medianoche o incluso a la 1 de la mañana. Y si bien hace 4 años atrás los incendios se podían controlar durante la noche porque bajaba el viento, mejoraba las condiciones, ahora esa situación no está siendo así del todo, y eso sería una de las explicaciones que responden a este avance notable que ha tenido el fuego, sobre todo en esta zona de Francia. Mira, tú hablaste de Gironda, estaba revisando precisamente todo ese territorio con máximas de 35, 36, 37 o 38 grados, si analizamos las localidades que componen este gran territorio de Francia. Esas temperaturas que yo te daba están proyectadas para el día de hoy, con mínimas entre los 18 y los 20 como temperatura mínima. Hay probabilidad incluso de tormenta eléctrica para el día de hoy en algunos territorios, pese a esas altas temperaturas. Sí, exactamente, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora. En otra región de Francia, que es en Landas, otra zona donde también se están registrando incendios forestales por estos días, pero no es el único país. Lo hemos hablado, por cierto, en otras oportunidades. España también está enfrentando una situación sumamente grave. El gobierno ya ha declarado estado de emergencia nacional por estos incendios que están afectando a las cercanías de Madrid con diferentes focos. Una situación que vamos a estar actualizando, por cierto, supuesto, José, durante toda esta jornada. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional, pero tengo una pregunta para ti, José. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cómoda o incómoda? ¿Cuántas horas duermes habitualmente en la noche? Trato de mínimo 7. Ya. Mínimo 7. Anoche dormí 7. Qué bueno, José, me alegro mucho. Dormí antes de la medianoche. Mira, la pregunta puede ser bastante curiosa, pero que ha instalado un debate en Japón, porque la primera ministra de este país ha reconocido que duerme máximo 3 horas en la noche. E incluso, ella señalaba en una publicación durante esta semana que duerme entre 0 a 3 horas. Esto a raíz de una publicación que hizo esta semana, donde dijo que ella pasó el fin de semana festivo releyendo documentos de políticas y poniéndose al día con miles de correos electrónicos. Y que ojo, por primera vez había dormido 5 horas. Eso después de muchísimo tiempo, señalaba ella, porque eso era mucho mejor que las 0 a 3 horas que ella suele dormir cada noche. Y claro, allí Sanae Takaichi se ha planteado como una líder trabajadora, pero ha abierto un debate nacional gigantesco en el equilibrio de la vida laboral, exactamente, y la vida personal, teniendo en cuenta que en esta nación hay algunas empresas y compañías donde las jornadas laborales diarias son de 12 horas, donde también hay un debate sobre acumular horas extras excesivas con esta idea de la lealtad y la diligencia, pero también por este concepto de Karoshi, que es las muertes por exceso de trabajo, y que generó un debate gigantesco hace 10 años atrás por el suicidio precisamente
de una trabajadora que acumuló 100 horas extras durante un mes. Y claro, también se armó el debate respecto de los peligros por la falta de sueño. Ya Sanae Takaichi había sido cuestionada anteriormente por esta excesiva cultura del trabajo cuando, recordemos, y lo hablamos también aquí en el mes de noviembre del año pasado, se conocía que ella había llamado a sus asistentes a las 3 de la mañana porque tenía un problema. Ya en ese momento había generado muchísimo que hablar. Nuevamente Takaichi lo hace con este debate respecto de las horas que ella duerme en la noche, máximo 3 horas según plantea, y claro, con el antecedente que conocíamos del año pasado, tiene muchísimo sentido por lo demás, pero por cierto, bastante cuestionable según plantean aquí los expertos. Claro, probablemente va a seguir generando cuestionamientos esa declaración, no es un ejemplo a seguir. Sí. Isel Guerra, gracias por estar acá, nos vemos más adelante. Vamos a estar actualizando la información. Perfecto, 9:37, nos vamos a la pausa a esta hora en CNN Chile Radio. Al regreso, Voces del Poder, imagen en directo del centro de nuestra capital.